Durante 30 años, la primera potencia de la Unión Europea parecía estar predestinada. Alemania tenía la industria, Francia tenía el ejército y las armas nucleares. Bruselas tenía las instituciones y los países de Europa Central todavía eran considerados como una periferia. Un espacio de producción de bajo costo, un mercado por integrar, a veces una zona de amortiguamiento entre las grandes potencias del continente. Pero la Europa que había producido esta jerarquía está desapareciendo. La energía barata ya no está garantizada. El crecimiento alemán se está desacelerando, la guerra ha regresado. En el continente, Estados Unidos pide a los europeos que asuman una parte creciente de su propia seguridad. Las rutas comerciales, las cadenas industriales y las infraestructuras militares vuelven a ser consideradas como instrumentos de poder. Y en esta nueva Europa, un país avanza más rápido que los demás, Polonia. En 2025, su economía creció un 3.6% frente al 0.2% de Alemania. La Comisión Europea prevé un crecimiento polaco del 3.5% en 2026, impulsado por el consumo, las inversiones y el uso masivo de fondos europeos. Al mismo tiempo, Varsovia destina cerca del 5% de su Producto Interno Bruto a la defensa. Los tanques Abrams y K2 se entregan por cientos. Los primeros F-35 aterrizaron en Polonia en mayo de 2026. Sistemas de artillería, lanzacohetes y defensas aéreas se despliegan a un ritmo que pocos estados europeos pueden igualar hoy en día. La pregunta ya no es solo si Polonia puede alcanzar a Europa Occidental. La cuestión es si la Europa del mañana no tendrá que organizarse en torno a ella. Bienvenidos a Terra Bellum. Antes de volver a nuestro tema, hay una pregunta muy simple. Si ya pasamos tiempo en nuestro teléfono, ¿por qué no intentar sacar algo de provecho de ello? Esta secuencia está patrocinada por Free Cash, una plataforma gratuita que te permite ganar recompensas probando juegos móviles, aplicaciones, encuestas y diferentes ofertas. Te lo muestro concretamente. Activé varias ofertas para ver cómo funciona. La interfaz es bastante simple y directa. Eliges una oferta, por ejemplo, este juego móvil. Lo abres desde FreeCash y luego sigues los pasos indicados. Es importante que permitas el seguimiento de la aplicación cuando te lo pidan, si no, tu progreso podría no contabilizarse correctamente. La idea no es prometerte un salario mágico. Eso sería demasiado bueno, y generalmente, cuando algo es demasiado bueno, hay un modelo de negocio detrás. Aquí, el principio es simple. Las marcas quieren que pruebes sus juegos o servicios, y FreeCash te devuelve parte de ese valor en forma de recompensa. Después puedes retirar según las opciones disponibles: PayPal, tarjeta de regalo, criptomonedas u otro método. La interfaz puede variar un poco, pero el proceso sigue siendo el mismo. FreeCash también destaca una calificación alta en Trustpilot y un bono de 10 euros para los usuarios elegibles que comiencen su primera oferta con mi enlace o el código QR mostrado. Polonia no es un país pequeño ubicado en algún lugar entre Berlín y la frontera ucraniana. Representa aproximadamente el 8% de la población de la Unión Europea y sigue siendo su quinto estado más poblado, detrás de Alemania, Francia, Italia y España. Cuenta con un territorio de más de 300.000 kilómetros cuadrados, con acceso al Báltico, un amplio mercado interno y una posición central entre Europa Occidental, los países bálticos, los Balcanes y el espacio ucraniano. Durante mucho tiempo, esta geografía se presentó como una vulnerabilidad. Ahora se está convirtiendo en una ventaja. Los grandes flujos europeos se están desplazando hacia el este. Las necesidades logísticas aumentan entre el mar Báltico y el mar Negro. Algún día habrá que reconstruir Ucrania. Los estados bálticos están reforzando su conexión con el resto de Europa. Escandinavia se está acercando militar y económicamente al flanco oriental del continente. Ahora bien, todas estas dinámicas pasan directa o indirectamente por Polonia. Lo que hay que entender es que el poder polaco no se basa en un solo sector, se basa en una acumulación. Población, industria, infraestructura, posición geográfica, ejército y voluntad política. Polonia ya no es una periferia, se está convirtiendo en un cruce de caminos. La primera arma de Polonia no es su ejército, es su crecimiento. Entre 2000
2004 y 2024, el ingreso real de los hogares polacos por habitante aumentó un 91%. Solo unas pocas economías europeas han experimentado un aumento comparable. En el periodo de 2000 a 2024, la producción industrial polaca aumentó en promedio un 4.9% anual, uno de los mejores desempeños de toda la Unión Europea. El país se ha beneficiado de inversiones alemanas, francesas, estadounidenses y asiáticas, pero no hay que reducir a Polonia a un taller barato que trabaja para empresas occidentales. Su mercado interno es amplio. Su tasa de desempleo en 2025 estaba entre las más bajas de la Unión, alrededor del 3,1%. Estas ciudades atraen servicios digitales, finanzas, logística, la industria automotriz, electrodomésticos, aeronáutica y ahora una parte creciente de las inversiones relacionadas con la defensa. Varsovia, Cracovia, Poznan, Gdansk. El crecimiento polaco ya no está concentrado en una sola capital sobredimensionada. Se basa en varios polos urbanos, industriales y universitarios. Polonia también cuenta con su propia moneda, el zloty. Por lo tanto, conserva una palanca monetaria que los países de la zona euro han transferido al Banco Central Europeo. Esto implica riesgos, especialmente en materia de inflación, pero también un margen de maniobra estratégica. Y sobre todo, el proceso de convergencia aún no ha terminado. En cuanto al PIB per cápita, medido en poder adquisitivo, Polonia todavía se encuentra entre 10 y 20 puntos por debajo del promedio europeo. Este rezago constituye una debilidad social, pero también representa un potencial de convergencia. Una economía que ya ha llegado a la cima debe inventar nuevos motores de crecimiento. Una economía que aún se está poniendo al día aún puede ganar en productividad, modernizar sus infraestructuras y trasladar actividades hacia sectores de mayor valor agregado. Polonia también recibe inversiones europeas masivas. El crecimiento previsto para 2026 se basa especialmente en la aceleración del uso de los fondos de la Unión. Varsovia transforma así el dinero europeo en autopistas, vías férreas, redes energéticas, equipos industriales y capacidades militares. La ironía es bastante jugosa. La Unión Europea podría contribuir financieramente al surgimiento del país que, mañana, desafiará el dominio de sus miembros fundadores. Aquí es donde la trayectoria polaca se vuelve espectacular. En 2026, el presupuesto destinado a la defensa debe alcanzar aproximadamente 200.000 millones de zlotys, es decir, cerca del 4.8% del PIB. Más de la mitad de esa suma debe financiar nuevos equipos. Ningún otro gran país de la Unión Europea está haciendo actualmente un esfuerzo comparable en proporción a su economía. Polonia compra 250 tanques Abrams M1A2 en su versión CEP V, 3 a los que se suman 116 tanques Abrams M1A1. También ha iniciado la adquisición de tanques surcoreanos K2 y de cientos de obuses autopropulsados K9. Los primeros Abrams M1A2 SE.3 llegaron en enero de 2025 y las entregas deben continuar hasta 2026. En el aire, Varsovia ha encargado 32 F-35. Los tres primeros aparatos, destinados a operar desde territorio polaco, se unieron a la base de ASK el 22 de mayo de 2026. El país también firmó un contrato por 96 helicópteros de ataque Apache, cuyas entregas están previstas entre 2028 y 2030. Polonia también debe convertirse en el segundo operador mundial del Apache, detrás de Estados Unidos. Obviamente, hay que añadir el sistema Patriot, los lanzacohetes Chunmoo, los programas de artillería, los drones, las defensas antiaéreas y las inversiones en municiones. Tomados por separado, cada uno de estos contratos es impresionante. Juntos, cuentan otra historia. Polonia no solo está modernizando un ejército antiguo, está intentando construir una de las fuerzas terrestres más grandes y modernas del continente. Pero la verdadera ambición va aún más lejos. Varsovia busca gradualmente producir, dar mantenimiento o ensamblar parte de sus equipos en su propio territorio. La cooperación con Corea del Sur prevé transferencias de tecnología en torno al tanque K2PL. Se debe crear una fábrica en Polonia para producir cohetes destinados al sistema Omar-Omarka. En mayo de 2026, también se firmó un acuerdo para establecer en Deblin un centro europeo de mantenimiento de motores de tanques Abrams. Es un punto esencial. Comprar armas da una capacidad militar.
Producir piezas, formar técnicos, asegurar el mantenimiento y controlar parte de las cadenas de suministro da una capacidad industrial. El poder duradero comienza precisamente cuando el gasto militar deja de ser simplemente una factura y se convierte en un ecosistema económico. Polonia puede así atraer tecnologías estadounidenses y surcoreanas, desarrollar sus propias empresas, formar ingenieros y convertirse en un centro logístico indispensable para los ejércitos europeos. Por lo tanto, no solo acumula tanques, acumula poder de negociación. Este ascenso es aún más interesante porque Polonia está políticamente dividida. Desde agosto de 2025, la presidencia está ocupada por Karol Nawrocki. El gobierno sigue estando dirigido por Donald Tusk. Ambos hombres pertenecen a bandos opuestos. Se enfrentan en cuanto a las instituciones, la sociedad, Europa y la definición de la soberanía nacional. Sin embargo, en las grandes cuestiones estratégicas, las diferencias son menos profundas de lo que parece. En febrero de 2026, después de escuchar la presentación de la policía y la política exterior del gobierno, Nawrocki reconoció él mismo que la presidencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores estaban alineados en los temas fundamentales. El presidente defiende una Polonia soberana y militarmente poderosa. El gobierno de Tusk continúa con grandes programas de armamento, refuerza las alianzas europeas y busca colocar a Varsovia en el centro de las decisiones continentales. Los gobiernos cambian, pero el proyecto de poder permanece. Probablemente esa sea la señal más importante. Cuando una estrategia sobrevive al cambio de gobierno, deja de ser una política partidista, se convierte en una política de Estado. Para convertirse en la primera potencia de la Unión Europea, Polonia no solo debe ser fuerte, debe volverse indispensable para los demás. Ese es todo el propósito de la iniciativa de los Tres Mares, que ahora reúne a 13 países de la Unión situados entre el Báltico, el Adriático y el Mar Negro. Su objetivo oficial es desarrollar infraestructuras de transporte, energía y comunicación en el eje norte-sur, que durante mucho tiempo estuvo menos integrado que el eje que conecta Alemania con Europa Oriental. Vía Báltica, Vía Carpatia y Rail Báltica, interconexión energética, puertos, terminales de gas, redes digitales, detrás del lenguaje bastante soporífero de las cumbres regionales, se perfila una verdadera arquitectura de poder. Quien financia las carreteras controla parte de los flujos. Quien organiza las redes se convierte en el centro. Quien se convierte en el centro termina definiendo las prioridades políticas. En abril de 2026, los bancos públicos de desarrollo de varios países de la iniciativa firmaron un acuerdo preparatorio para la creación de un nuevo fondo de infraestructuras. La cooperación regional va tomando progresivamente una dimensión financiera e institucional. La futura reconstrucción de Ucrania podría acelerar aún más este movimiento. Las empresas, las mercancías, los capitales y los equipos destinados al mercado ucraniano tendrán que transitar por puertos, vías férreas, autopistas y plataformas logísticas. Gracias a su tamaño y a su posición, Polonia es la mejor posicionada para convertirse en la principal puerta de entrada europea hacia este espacio. Sería un cambio considerable. Alemania había construido su dominio europeo organizando las cadenas industriales de oeste a este. Polonia podría construir el suyo, organizando los flujos de norte a sur. Seamos claros, Polonia no superará a Alemania mañana por la mañana. La economía alemana sigue siendo mucho más grande. Su industria conserva una potencia considerable. Sus industrias, sus bancos, su influencia regulatoria y su lugar en las instituciones europeas siguen sin tener equivalente en Varsovia. Pero el poder no es una fotografía, es una trayectoria. Alemania sigue siendo más rica, pero su economía solo creció un 0,2% en 2025. Polonia sigue siendo menos rica por habitante, pero crece más rápido, invierte masivamente y se encuentra en el centro de las nuevas preocupaciones estratégicas europeas. Berlín había dominado una época basada en el comercio, la energía accesible, la moderación militar y la apertura de los mercados. Varsovia podría dominar una Europa basada en la seguridad, la industria de defensa, las infraestructuras estratégicas, la soberanía energética y la competencia entre potencias. Por lo tanto, Polonia no reemplazará a Alemania convirtiéndose en una nueva Alemania. Podría reemplazarla porque Europa deja de ser gradualmente alemana. Imaginemos ahora la Europa de 2040. Polonia ha seguido avanzando en su convergencia económica.
Sus infraestructuras conectan el Báltico con el Mar Negro. Su industria militar produce blindados, cohetes, drones y municiones para varios ejércitos europeos. Su territorio alberga centros de mantenimiento, plataformas logísticas y fábricas estratégicas. Ucrania está reconstruida y profundamente integrada al mercado europeo. Gran parte de sus intercambios con la Unión pasan entonces por Polonia. Los estados bálticos, Rumania, Chequia, Eslovaquia y varios países escandinavos recurren regularmente a Varsovia para defender sus intereses. Stop. Varsovie pour défendre leurs intérêts. Polonia no controla la Unión Europea, no da órdenes a París ni a Berlín, pero ninguna decisión importante sobre la seguridad, las infraestructuras orientales, Ucrania, la energía o la industria militar puede tomarse sin ella. En este escenario, la primera potencia europea ya no es necesariamente la que tiene el PIB más alto, es aquella alrededor de la cual los demás se ven obligados a organizarse, y ese país podría ser Polonia. Durante siglos, la geografía polaca se presentó como una condena. Demasiado cerca de las grandes potencias, demasiado expuesta, demasiado oriental para dominar Occidente, demasiado occidental para controlar Oriente. Pero las relaciones de poder están cambiando. Esa misma geografía ahora coloca a Polonia en el centro de los flujos militares, industriales, energéticos y comerciales que están rediseñando el continente. Posee una población importante, una economía en crecimiento, un desempleo bajo, una industria en desarrollo, un ejército en transformación y, sobre todo, una voluntad de poder que se ha vuelto común a varios gobiernos sucesivos. Nada garantiza que Polonia se convierta en la primera potencia de la Unión Europea. Su demografía está en declive, su esfuerzo militar es costoso, sus divisiones políticas son profundas y Alemania, al igual que Francia, todavía cuenta con recursos muy superiores en muchos ámbitos. Pero la cuestión central ya no es saber si Polonia seguirá siendo una potencia secundaria. Esa época ha terminado. La verdadera pregunta es saber hasta dónde puede llegar. Porque mientras Europa Occidental intenta preservar el antiguo orden, Varsovia ya está invirtiendo en el que viene. Y la historia rara vez recompensa a los países que poseen eso. Solo el mayor legado. Recompensa a quienes entienden, antes que los demás, que el mundo ha cambiado. Muchas gracias por ver este video. La aventura de Terrabellum lleva casi 8 años y sin ustedes esto no sería posible. Casi el 45% de ustedes sigue viendo nuestros videos sin suscribirse. Sepan que es gratis y suscribirse, así como dar un me gusta, permite que YouTube promueva estos videos a más personas. Eso nos ayuda considerablemente a seguir creando este contenido para ustedes. Gracias y hasta el próximo domingo. Muchas gracias por ver este video. La aventura de Terrabellum lleva casi 8 años y sin ustedes esto no sería posible. Casi el 45% de ustedes sigue viendo nuestros videos sin suscribirse. Sepan que es gratis y suscribirse, así como dar un me gusta, permite que YouTube promueva estos videos a más personas. Eso nos ayuda considerablemente a seguir creando este contenido para ustedes. Gracias y hasta el próximo domingo.